En este vídeo vamos a explicar cómo realizar una migración de las alarmas que tenemos programadas en un proyecto de BioDesigner, como el que vemos en pantalla, migrarlas a un proyecto realizado con el software EcoStruxure Operator Terminal Expert. Entonces, lo primero que hay que hacer, lo primero que haremos es exportar las alarmas a un Excel. Entonces luego modificaremos ese Excel, lo adaptaremos a la plantilla que es necesaria utilizar con el EcoStruxure Operator Terminal Expert y lo importaremos esas variables o alarmas, en este caso, al proyecto del software nuevo. Entonces, hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que en BioDesigner no se pueden exportar solo las variables que sean alarmas. Se pueden exportar todas las variables y luego entonces dedicaremos el Excel para que solo nos queden las que nos interesan, que serán las alarmas. En el caso de que se quisieran importar todas las variables al proyecto de EcoStruxure Operator Terminal Expert, también sería posible. Lo único que en este caso vamos a mostrar solo cómo importar las alarmas. Vale. Entonces, aquí vemos todas las alarmas de ejemplo que hemos creado en este proyecto. Entonces, hacemos clic derecho y damos a Export Variables. Entonces, le vamos a dar un nombre y será alarmas BioDesigner proyecto original. Lo guardamos. ¿Vale? Entonces, ahora si vamos al escritorio, vemos que está aquí el Excel con todas las alarmas y todas las variables. ¿Qué hay que hacer para utilizar solo migrar solo las alarmas? Bueno, pues borrar el resto. Entonces, vemos que hay algunas que tienen alarm group y otras que no. Las que no tienen, está vacío, es porque no son alarmas. Entonces las vamos a borrar. Y esta también. ¿Vale? Entonces, es lo que os comentaba. Este Excel no está hecho con el formato que tiene que tener la plantilla cuando importas variables al EcoStruxure Operator Terminal Expert. Una de las opciones que habría, vamos a abrir el software. Yo estoy utilizando la versión 3.3 con el hotfix. Vamos a hacer un proyecto nuevo. Una de las opciones que habría, si no tenéis la plantilla de ejemplo que estará adjunta en esta FAQ, es generar algunas variables, luego ponerlas como alarmas y exportar esas variables aquí, con este botón. Entonces, eso ya te genera como una plantilla de cómo tiene que ser el formato para luego importarlas después de modificar la plantilla. Es una opción. En este caso, nosotros lo que hemos hecho es generar ya una plantilla rellenando las columnas que sean obligatorias. En este caso, que haya que poner sí o sí cuando se importan variables que son alarmas. El resto de columnas los hemos dejado vacías porque no son necesarias, pero se podrían rellenar en el caso de que lo fuese. Entonces vamos a abrir el Excel de ejemplo con la plantilla para Terminal Expert. Vale, entonces es este, el de base. Tiene que guardarse como TXT para asegurarnos que luego se importará bien y que no haya ningún problema. Entonces se finaliza. Ok. Vale. Ok. Vemos que hay como diferentes filas. Muchas columnas que, como os he dicho, no todas están cumplimentadas porque no es necesario cumplimentarlas todas. Y que hay como espacios. Estos espacios están hechos para que sea más fácil entender esta plantilla. Luego habrá que borrarlos. Las filas que no tengan nada habrá que borrarlas. Entonces, hay una fila de ejemplo para cada tipo de alarma. Es decir, si la variable es de tipo high, la tendremos que poner siguiendo este ejemplo. Si es de tipo high,
siguiendo esta fila de ejemplo, etc. ¿Esto por qué es? Porque, por ejemplo, la primera que era high high, hay que complementar las columnas de tipo high high y el resto, vemos que se quedan vacías. Solo hay que complementar el tema del direct y ya está, el resto se pueden dejar vacías. Lo mismo con las que son low low, con las low y con las high. Entonces se ha separado para que sea más fácil complementar la plantilla. ¿Qué habría que hacer ahora? Bueno, pues ahora lo que tendríamos que hacer es ir pasando los datos de estas variables del proyecto del Visio a esta plantilla, guardarlo como txt y importarlo al proyecto de Terminal Expert. Bueno, para realizar un ejemplo vamos a coger una de las alarmas del Excel del Visio Designer y lo vamos a rellenar en el Excel plantilla para importar en el Terminal Expert. Ok, entonces, para hacer el ejemplo, pues vamos a buscar una variable que sea high high, por ejemplo, y la vamos a poner en la fila 7. ¿Vale? Si no tuviéramos variables de este tipo, pues se borrarían las filas y ya está. Y acordaros que al final no tiene que quedar ninguna fila vacía. Esto es solo para tenerlo como plantilla para que visualmente sea más sencillo de rellenar. Entonces vamos a hacer el ejemplo con una variable de tipo high high, que aquí en las de Visio Designer tenemos una, que es la que se llama nivel 2. Entonces la vamos a ir completando, ¿vale? Entonces, para que sea más fácil esto, lo vamos a poner, por ejemplo, azul. Y vamos a ir poniendo abajo cómo tiene que ser. Entonces, la variable, el nombre de la variable, nivel 2, tipo de int también, ¿vale? Entonces, el valor inicial, pues aquí no tenemos puesto ninguno, así que lo vamos a dejar vacío, ¿vale? Pero el resto de columnas no las vamos a utilizar. Este es un ejemplo sencillo, las vamos a dejar en blanco, pero bueno, que si no se podrían rellenar. El target, vamos a poner, por ejemplo, este, ¿vale? Y entonces, source, vemos que es un PLC en este caso, es como está hecho el ejemplo con PLC, hay hechos, o sea, con un driver externo. Hay filas que veréis que está hecho puesto como PLC1 y es el ejemplo por si tienes un equipo externo, que habría que modificarlo luego el nombre, pero bueno, para tener todos los ejemplos. Y también cómo se tendría que rellenar si es una variable interna, o sea, una alarma interna. En este caso, el nombre le vamos a poner al driver luego en Terminal Expert, nos tenemos que acordar. Vamos a poner equipo Modbus, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, aquí esto lo dejamos igual. Y bueno, aquí vamos a mirar en qué dirección estaba para poner direcciones similares, para luego no tener que cambiar, que no se tenga que cambiar mucho. La MW2, vale, pues entonces vamos a poner la MD2. Ok, ¿vale? Entonces estamos ya ahí completando toda la fila. Vale, entonces, a ver, estos son todos los, desde el hash alarm hasta aquí, el último columna del high high, los tendremos que rellenar, ¿vale? Entonces, es de tipo limit porque es un integer, entonces es high high, entonces hay que poner el high high threshold value, es el valor que hemos visto antes, que era 120, ¿vale? Entonces, pues aquí 120. Esto es uno que es la deadband, que en este caso no había, así que lo dejábamos en 0. Y aquí hay que poner el mensaje, ¿vale? Entonces vamos a copiar los mensajes. Mira, aquí. Vale. Pero bueno, igualmente el mensaje este está incorrecto porque era 120, así que lo vamos a modificar. ¿Vale? Y esto es nada, se queda como 0. Y veis, todas estas columnas no se tienen que rellenar, porque es solo por si tuviera high o low low. Lo dejamos vacío. Lo que sí que podemos luego, bueno, lo vamos a hacer ahora es rellenar el threshold. Este hasta aquí está rellenado. Y este es último. Vale.
Data sharing, en principio lo dejamos como no. Estas columnas tampoco se tienen que rellenar porque es para las variables que son booleanas, que aquí hay 2 ejemplos hechos. Y el animal group ID, por ejemplo, pues mira, si está puesto el 3 como ejemplo, pues dejamos el 3. Entonces, habría que ir rellenando todas estas columnas pues para cada variable o para cada grupo de variables. Si tuviéramos, por ejemplo, si hubiéramos tenido 20 variables de tipo hi, pues los hubiéramos ido copiando y pegando todas a la vez. No hubiera hecho falta. Ahora, como solo teníamos una, pues lo hemos hecho de una en una. Entonces, ahora voy a acabar de completar el Excel y veremos cómo importarlo. Bueno, ya hemos acabado de rellenar la plantilla con todas las variables que teníamos en las que hemos exportado, las alarmas que hemos exportado del proyecto de Video Designer. Entonces, las hemos dejado con sus nombres, con sus mensajes correspondientes, etc. Entonces, he guardado el Excel como otro aparte para tener el de base siempre disponible. Entonces, es importante que para cuando se guarde, por ejemplo, si lo tuviéramos que guardar, hay que guardarlo como texto delimitado por tabulaciones, ¿vale? Entonces, ya estaría guardado, lo cerramos para que no dé error. Entonces, vamos a abrir el Construction Operator Terminal Expert, un proyecto nuevo, al que le vamos a importar las variables que hemos puesto en la plantilla. Entonces, hacemos un proyecto nuevo, en blanco. El primer paso que tenemos que confirmar es que el target sea el que tenemos puesto en la plantilla, en este caso coincide. Y luego añadimos un driver, el mismo que estaríamos utilizando en el proyecto de Vigeo. En este caso un Modbus TCP Master, ¿vale? Y es muy importante aquí cambiarle el nombre y ponerle el que habíamos puesto en el Excel, que era equipo Modbus. Como hemos escrito las direcciones de las variables que se comparten con la pantalla desde el otro equipo con porcentajes M, tenemos que activar el flag del IEC syntax que vemos aquí, ¿vale? Para que lo coja bien los direccionamientos. Muy bien, una vez hecho esto, pasamos aquí a All Variables Import y seleccionamos el Excel que habíamos generado, el de migración Video Designer con todas las variables. Vamos a abrir y aquí si hubiera algún error o alguna cosa nos saldría, ¿vale? Entonces vemos que solo se ha creado un grupo de alarmas porque todos son del grupo alarmas 1. O sea, OK. Y aquí podemos ver todas las variables, en este caso, donde todas son alarmas, ¿vale? Entonces, aquí se pueden ver cómo están configuradas, al igual que están en Video Designer. Y ya estaría todo.